Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto y nos alegra que nos acompañen en esta actividad de la Escuela de Escritura, en específico del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria. Sé muy bien que quienes nos ven o nos verán después, porque esto se va a quedar guardado, están tan entusiasmados como nosotros. Vamos a escuchar a Mariana Enríquez, la conocen muy bien, narradora, también editora, autora de perfiles, una voz que nos parece indispensable y es indispensable para entender la literatura latinoamericana actual. Su charla de hoy lleva un título largo que me encanta, es América Latina vive, grita, escribe, las nuevas generaciones, sus estéticas, sus influencias, cómo se escribe en la incertidumbre y la desigualdad, la diversidad como síntoma. Nada más quiero contarles que pensamos en Mariana para cerrar este primer diplomado justamente para irnos con un buen sabor de boca, para que desde su propia práctica y visión de la literatura, platicáramos acerca de las nuevas posibilidades, las posibilidades actuales de la escritura literaria en Latinoamérica. Es cierto que un nuevo canon se está abriendo paso en la literatura, eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, Anel Pérez, la directora de Literatura UNAM, nos va a hablar del contexto de esta conferencia, el diplomado que hoy termina. Luego Gabriel Ardila, que junto conmigo coordina la Escuela de Escritura, nos va a hablar un poquito sobre la trayectoria de Mariana y luego la escucharemos. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias Mariana, estamos contentísimos y ahora les No, cedo gracias a la usted por palabra. invitarme. Gracias, gracias. Y ahora Gracias, vamos a Eduardo. oír a Anel para que nos cuente qué onda con esto. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias y mucho gusto en saludar a quienes nos acompañan. Primero a los estudiantes que además hoy llegan a una especie de graduación y me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este grupo de Zoom y desde luego a quienes nos siguen por Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, sean todas y todos muy bienvenidos. Mariana, estamos felices de que estés con nosotros en esta especie de conferencia magistral que cierra un proceso y un largo ciclo, 240 horas, que se dice fácil, pero son muchísimas horas, de atender eso que tú haces todos los días, que es la escritura. Así que antes que nada, quiero poner un poquito de contexto de qué es lo que estamos haciendo esta tarde hoy aquí. Estamos celebrando que hace ya prácticamente un año empezó la Escuela de Escritura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y que como primer paso, Mariana Grupo, se formó el primer diplomado de escritura creativa, por primera vez aquí en literatura, y también con un diplomado que me parece bastante innovador, incluso aquí dentro de la UNAM. Nos da muchísimo gusto compartir y quiero sí compartir con ustedes que este diplomado en escritura creativa también incluye, por supuesto, la crítica literaria y quiero felicitar al grupo por varias razones. Una, porque ustedes se acordarán que hace un año cuando salió la convocatoria, y Mariana, esto te lo comparto, recibimos Sí. 252 postulaciones de muchos países, de muchas edades, de muchas profesiones, de la República Mexicana, de Colombia, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Bolivia y desde luego de México. Y me parece importante subrayar la diversidad de este grupo, no solo en sus profesiones, en sus intereses, en sus trayectorias de escritura, sino también, por ejemplo, en las edades, ¿no? Tenemos gente desde 16 hasta los 75 años y me parece interesante que un diplomado pueda reunir una comunidad tan diversa, todos y todas dispuestas a una sola cosa, que era aprender a escribir y aprender las herramientas técnicas y muchas otras cosas que aprendieron durante este proceso. Solamente 25 personas fueron las seleccionadas, así que por eso celebramos que estas 25 personas, todas ellas llegan hasta la conclusión de hoy día. A lo largo de todas estas 240 horas, nada más quiero recordar un poquito que tuvimos 8 conferencias magistrales y nos parecía muy importante compartirlas. Eduardo y Gabriela tomaron esa decisión y me parecía muy importante abrirlas al público, en este caso el espacio virtual. Conferencistas como Gabriela Wiener, Jesús Ramírez Bermúdez, Maripaz Amaro, María Baranda, Elsa Cross, Mónica Nepote, María Fernanda Ampuero, estuvieron con nosotros y ahora Mariana Enríquez con broche de oro nos acompaña en este cierre. Tuvimos muchos talleres impartidos por grandes escritores y voces como Julián Herbert, Leonardo Padura, Alberto Chimal,
la propia Rosa Beltrán, y digo la propia porque es nuestra coordinadora en difusión cultural, Ana García Bergua, Jimena M. Vázquez, tuvimos también cursos con Benito Taibo, Jorge Volpi, Claudina Domingo, Pedro Ángel Palau, Carlos Gershenson, y creo que particularmente es importante decir que tuvimos tutoras que nos acompañaron durante todos estos meses, y quiero agradecerles muy especialmente a Ave Barrera, a Lola Ancira, a Elma Correa, a Laura Sofía Rivero y a Cici Rodríguez, que nos acompañaron realmente con una solidaridad y una empatía y una paciencia impresionante durante todo este periodo, y desde luego también a las charlas que tuvimos con Elisa Díaz Castelo, Liliana Weinberg, Socorro Venegas, Daniela Tarazona, Kulsi Lamco, y entre otros y otras escritoras. Desde luego tendremos posibilidades de tener algún proceso de edición. No quiero hablar ahora mucho de eso porque son detalles, digamos, internos, pero quiero decir que entonces hoy es un día muy importante. Quiero agradecer el corazón y las neuronas que se pusieron en este proyecto por parte de mis queridísimas Gabriela Ardila y Eduardo Cerdán, que han puesto muchísimo empeño y mucha inteligencia en este proyecto que para la Dirección de Literatura es tan importante. Así que viva la Escuela de Escritura, que vivan los estudiantes de esta primera edición del diplomado, que se gradúen contentos y con muchísimo aprendizaje. Y Mariana, es increíble el título que nos das. Me parece absolutamente fundamental lo que va a decir ahora Gabriela para presentarte, pero quiero decirte que siempre eres bienvenida con esa voz potente, valiente, provocadora que tienes, y siempre es importantísimo escucharte aquí en la UNAM y particularmente aquí en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Gaby, querida, te doy por favor la palabra para que presentes a Mariana. Muchísimas gracias, Anel, y bueno, me uno yo a las felicitaciones, a los manteles largos en los que estamos el día de hoy. Chicos, chicas, chiques, lo lograron, llegaron hasta el final. Insisto, como dijo Anel, no fue fácil, fue un año completo y los quería felicitar en público, y qué mejor felicitación y qué mejor manera de cerrar que tener a Mariana Enríquez, que es una grandísima escritora contemporánea, y ustedes ahora ya son unos grandísimos escritores contemporáneos. Bueno, Mariana Enríquez es periodista, subeditora del suplemento Radar de Diario, Página 12 y docente. Es autora de las novelas Cómo desaparecer completamente, Bajar es lo peor, Este es el mar y Nuestra parte de la noche, por la que obtuvo el Premio Herralde de Novela, el Premio Celsius en la Semana Negra de Gijón y el Premio de Crítica en España. También ha publicado libros de relatos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Publicada en 20 países y merecedora del Premio Ciutat de Barcelona a Mejor Obra en Lengua Castellana, y obras de no ficción como Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, coeditado en México por Literatura UNAM y Ediciones Antílope, y La hermana menor, un retrato de Silvino Ocampo. Sin más que decir, bienvenida Mariana, adelante, te damos la palabra a ti y estamos muy agradecidos de poder contar contigo para este cierre. Bueno, para mí es buenas noches, para ustedes es buenas tardes. Felicitaciones a todos, son todos mis colegas ahora, así que un placer estar acá acompañándolos en este momento y cerrando el año, y un gusto. Decir, perdón que esté un poco así, pero estuve con COVID la semana pasada, como para empezar como sinceramente con todo. Pero ya estoy bien, no me pasó nada. Por suerte tengo voz, estuve muda. Y estuve leyendo bastante, cosa que es muy interesante, y leyendo bastante literatura latinoamericana, cosa contemporánea, cosa que trato de hacer seguido. Y dándome cuenta una vez más que el título de la charla, más que de la conferencia, que me parece un poco mucho, es muy adecuado, porque me encontré con libros tan radicalmente diferentes, con estéticas tan diferentes, y al mismo tiempo con una libertad que creo que hace mucho que no pasaba. Después vamos a hablar un poco de eso, pero primero me quería presentar a ustedes contándoles cómo fue mi propia trayectoria como escritora, porque la de todos es diferente.
y la mía fue muy particular. No los quiero aburrir porque lo he contado bastante y muchos lo pueden saber, entonces es medio pesado, pero igual después me pueden preguntar. Yo, a diferencia de ustedes, no estudié escritura creativa, sino que empecé a publicar muy joven. Cuando publiqué mi primera novela tenía nada más que 21 años, y tenía que ver con un proyecto editorial de la editorial Planeta en Argentina, que estaba buscando una novela escrita por una persona joven, y no tenían. Tenía una colección sobre literatura joven, vaya a saber lo que es eso, o cosas que le interesan a los jóvenes, que uno nunca puede saber bien lo que es eso, pero lo que no tenían era una novela de tema joven, escrito por una persona joven. Entonces ahí aparecí yo. Por una circunstancia que no importa, que es como eso de estar en el lugar adecuado en el momento justo, y pasó eso. La novela Bajar es lo peor se acaba de reeditar en España hace poco en mi editorial, que es Editorial Anagrama, y pasó algo muy curioso con esa novela. La novela fue bastante bien recibida, o diría muy bien recibida por los lectores. Tenía fans en esa época, tengo ahora también, pero en esa época tenía, venían a verme al lugar donde yo trabajaba, que era el diario Página 12, me mandaban cartas, o sea, era como una cosa donde la gente sentía muchísima identificación con lo que yo estaba escrito, aunque el libro es un libro bastante oscuro. Si tienen oportunidad de leerlo van a ver que es bastante oscuro, y al mismo tiempo tenía el libro un rechazo muy importante de la crítica, y una mirada bastante irónica, yo diría, de otros escritores y de los críticos, tanto de críticos académicos como de críticos de medios. ¿Por qué? Yo supongo que pasaban muchas cosas. Una de las cosas que pasaba es que yo era muy joven y era muy atrevida, y muy, no sé, muy punk, creo. Y creo que en ese momento no era tan aceptado como es aceptado ahora, por suerte, que una persona que venga de esa formación, que es una formación que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con el suburbio, que tiene que ver con la clase media baja, que tiene que ver con no ser de la capital, que tiene que ver con no ser de una gran ciudad, que tiene que ver con no conocer escritores, con no venir de un ambiente literario, con no haber estudiado escritura creativa, con no haber ido a un taller literario, nada, absolutamente nada de eso, más que mi formación como lectora, yo diría voraz, en ese momento, lo sigue siendo ahora. Había cierta idea de que yo era una especie de, primero freak, ¿no? Primero fenómeno, y segundo algo pasajero, o sea, como que era una especie de no sé, tampoco de niña prodigio, sino hoy le diríamos influencer, ¿no? Que iba a pasar y que no iba a permanecer como escritora, cosa que a mí me enfurecía y me daba muchísimas más ganas de ser escritora. Y yo no entendía bien qué era eso que pasaba. Me invitaban a la televisión, me preguntaban eso, que había estudiado para ser escritora, me preguntaban qué ejemplo le podía dar a los jóvenes. Yo no entendía que tenía que ver absolutamente nada de eso con la literatura. También era bastante complejo y ciertamente lo voy entendiendo bastante más con el pasar de los años, ser una mujer, ser una chica, de ser una chica bastante atractiva en ese momento. Ahora estoy grande, pero en ese momento era una chica bastante bonita. Y que eso influenciara muchísimo la noción de capacidad que podían tener, que ellos en general creían que podían yo tener. En fin, pensaban que era bastante tonta. Recuerdo tener una charla una vez donde me terminé peleando con un escritor más grande que yo, me lleva como unos 30 años, que casi era una cena, pero él casi me estaba casi tomando examen, preguntándome, ¿leíste esto, leíste lo otro? Yo había leído bastante a esta altura de mi vida.
y me pregunta en un momento si había leído Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Yo le dije que no. Y después le dije casi inmediatamente le dije, pero leí El idiota, ¿te alcanza con eso? Como, y lo recuerdo porque era tanto el enojo que me daba eso, como diciendo, ¿cómo voy a leer todo Dostoyevsky a los 21 años? Quiero decir, o sea, leí otras cosas, leí cosas que vos no tenés ni idea. Tengo influencias, puse en ese pobre escritor a toda una generación, digamos, ¿no? Que miraba a la mía con cierto desprecio, o sea, nosotros seamos la generación, yo tengo 48 años, así que este hombre que me miraba, que me hablaba, era parte de la generación del boom, era parte de la generación hiperpolitizada de los años 70 en América Latina, y yo era como una especie de joven de los años 90 que no tenía experiencia y que no tenía de qué hablar, y que tenía, y que no era, no sé, fan de las películas de Bergman, y que no tenía, y que no había visto la Nouvelle Vague, y que no tenía como todas esas referencias cultas, sino que tenía las referencias pop de Steven Spielberg, David Lynch, Gus Van Sant. En literatura muchos los norteamericanos, ¿no? John Kennedy Toole, Bret Easton Ellis, el gótico sureño de los Estados Unidos. También era la época, mi juventud coincide con la pandemia del SIDA, que en ese momento yo sentía y sigo sintiendo que no se le dio la importancia que tuvo en el sentido de vidas jóvenes perdidas y de un estilo de vida, además que volvió a ser estigmatizado, pero que además produjo un montón de literatura. Recuerdo Hervé Verde, Al amigo que no me salvó la vida, Kathy Aker, en Argentina Marta Dillon, Pablo Pérez, o sea, había como una arte en otro sentido, las fotografías de Robert Mapplethorpe en Argentina, un fotógrafo como Alejandro Kuropatwa, Michel Foucault. Yo sentía que mi generación tenía una fuerza de referencias impresionante y que necesitaba una literatura a su altura y que le iba a tener. Y que esa literatura a su altura que le iba a tener iba a ser una literatura muy interesante porque iba a ser una literatura mucho más desprejuiciada, donde la alta literatura, la baja literatura, los géneros, lo popular, el realismo como un género más, la no ficción, la autoficción, todo eso iba a confluir en una multiplicidad de voces y de ¿cómo decirlo?, de estéticas y de maneras de contar nuestra realidad, que iba a ser completamente brutal cuando tomara forma. Lo que pasa es que, claro, yo era muy joven, yo tenía en ese momento 21 años y, claro, no había escritores de 21 años, quiero decir, pero yo tenía muchísima confianza en mi generación porque sentía que era una generación muy rica y una generación que además estaba viviendo cosas muy duras, que estaba viviendo, o en Argentina en ese momento la hiperinflación y después desde entonces siempre las crisis económicas, en mi infancia la dictadura, luego por supuesto la crisis del SIDA y luego también la crisis en Argentina económica y política de 2001, que es una crisis que termina literalmente sin que tengamos, en la Argentina no había dinero físico, quiero decir, o sea, el papel que se usaba como intercambio era moneda de deuda, y si no directamente se iba al trueque, o sea, realmente cambiábamos cosas, era como yo tenía este vaso, y si alguien tenía un vaso de otro color y a mí me gustaba más, se lo cambiaba, era una cosa muy, muy impresionante de atravesar. Y fue un momento muy peculiar en Argentina porque fue un momento que literariamente las grandes editoriales empezaron a dejar de tomar a escritores, a diferencia de
de otros países, las universidades en Argentina, que son todas públicas, ¿no? Como en México. Bueno, hay también privadas, pero quiero decir, las universidades públicas tienen muchísimo prestigio, no tienen la costumbre de publicar más allá de publicaciones académicas. No tienen mucha costumbre de publicar no ficción o ficción literaria. Entonces, a las editoriales, al cerrarse sobre sí mismas por la crisis económica, lo que provocó fue una especie de movimiento muy extraño en la que empiezan a surgir en Argentina editoriales independientes. Yo en ese momento, estamos hablando de 2001, en ese momento estaba al final de mis 20 años, principio de mis 30 años, y era el momento donde estaba concibiendo recién mi segunda novela, que se publicó en el 2004, en el medio tuve una novela que fracasó estrepitosamente, porque yo estaba tratando de escribir algo que no sabía cómo hacer, que era que quería escribir terror, y quería escribir terror desde un punto de vista de una narradora mujer. Yo pensaba que por ser yo, o considerarme mujer yo, o digamos, identificarme yo como mujer, instantáneamente me iba a salir casi como una esencia, una narradora femenina, y no, me tuve que enseñar a escribir una narradora femenina, de la misma manera que me tuve que enseñar a escribir terror, porque yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué puedo aportar? O sea, ¿qué es lo que puedo aportar? Y me di cuenta que lo que puedo aportar desde América Latina, lo que mi voz puede aportar desde América Latina es usar nuestros miedos cotidianos, nuestras angustias cotidianas propias de nuestro continente. Cada país de nuestro continente es diferente, tiene una historia diferente, tiene una forma de hablar diferente. Ustedes me están escuchando hablar a mí, ustedes no hablan seguramente todos y todos de la misma manera que yo. Entonces, pero sí el continente tiene muchas cosas en común. La desigualdad, la violencia, las crisis políticas, la sensación, sobre todo digamos, la sensación que creo que tenemos todos los jóvenes de tener mucho pasado y mucha memoria, que es la memoria de nuestros padres y la memoria de nuestra historia, y muy poco futuro, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Y muchas experiencias en común en cuanto a lo cultural, ¿no? O sea, la familia, el barrio, la pandilla, la amistad, o sea, hay como un montón, los pueblos originarios, quiero decir, hay como un montón de cosas en común más allá de las particularidades que son absolutamente innegables y propias. Entonces, recién en 2009 en Argentina publiqué mi primer libro de cuentos de terror que se llama Los peligros de fumar en la cama, que es un cuento donde la mayoría de las narradoras son mujeres y son cuentos de terror. Son los primeros cuentos que escribí. Usando narradoras femeninas también, de alguna manera yo sentía que le rendía una especie de homenaje o me basaba en muchas narradoras latinoamericanas, desde Clarice Lispector hasta Silvina Ocampo. Bueno, en los últimos años en México se redescubre a Amparo Dávila, pero hay tantas, ¿no? Y en España y por ejemplo Emilia Pardo Bazán, que es una escritora a la que no se le dio demasiada importancia, y luego también a toda la cuestión de las mujeres escritoras que escribían terror y escribían cosas de fantasmas porque eran las cosas poco serias, ¿no? Eran como parte del mundo de la intimidad, parte del mundo de la superstición, todo ese mundo que es el mundo femenino, que es el mundo que no estuvo literaturizado, quiero decir, ¿no? Porque claro, la mujer se quedaba en la casa con los hijos, las supersticiones y la angustia, digamos, y el hombre salía al mundo también con sus angustias y qué sé yo, pero los conocimientos y lo que tenían para contar era diferente. Creo que ahora eso cambió mucho, y creo que ahora es el momento en que todos podemos escribir acerca de todo, quiero decir, ¿no? Porque nuestras experiencias se acercan muchísimo más, pero hay un momento en que eso no sucede. Y ese momento en el que no sucede incluye, entre otras cosas, el gótico y la literatura de terror,
que por supuesto practicaron hombres de una manera absolutamente fabulosa, pero que las mujeres lo publicaron lo practicaron desde el secreto, desde los cuentos de abuelas, desde la intimidad, desde lo que le cuentan a los hijos, desde la precaución. El cuento de hadas desde siempre ha sido, y es como un gran antecedente del cuento de terror, siempre ha sido un cuento de advertencia, ¿no? De alguna manera, un cuento de terror en ese sentido. Hansel y Gretel, ¿no? No vayan al bosque que se los va a comer la bruja. Que también es un cuento que oculta una realidad bastante espantosa, que es el abandono de los hijos porque no se los puede dar de comer. Y si vamos un poco más lejos, incluso la antropofagia. O sea, están hablando de cosas muy espantosas que ocurrían en un mundo muy brutal, como era el mundo de esa época. Nuestro mundo y nuestro continente también es muy brutal, de maneras diferentes. Y yo me dije, bueno, tenemos esta tradición y por otro lado tenemos la gran revolución del terror de los años 70, Stephen King, Ramsey Campbell, Ballard, es sobre todo anglosajón, que son los escritores que toman las experiencias absolutamente cotidianas y de todos los días y las llevan, como que le suben el volumen y las llevan al terror. Hayan leído no Stephen King, seguramente conocen la historia del Resplandor, aunque sea a partir de la película. Y en el Resplandor, de lo que se trata el Resplandor es de un hombre que tiene por un lado un problema de alcoholismo, por otro lado un problema de violencia familiar y por otro lado un problema de crisis creativa, o sea, no puede escribir el libro que quiere escribir. Estos tres problemas, digamos, se le unen en un invierno en el que va a quedarse a cuidar con su familia, su pequeña familia, su mujer y su hijo, un hotel turístico en las montañas de Colorado, y de alguna manera sus fantasmas, que son estos, los fantasmas de la violencia, los fantasmas de la adicción y los fantasmas del bloqueo, se unen a los fantasmas de este hotel, cuyo principal, su jefe fantasma de alguna manera también es un femicida, también es un hombre que mató a su esposa y a sus hijas. Y de alguna manera es como donde termina el haunting, o sea, el embrujo de este hotel y este hombre embrujado, o sea, ¿cuáles son los fantasmas más reales? ¿Los fantasmas de la adicción o los fantasmas que pululan por el Overlook? Esta conjunción, digamos, de lo fantasmal con lo prosaico y con lo cotidiano es con lo que a mí me impresionó y lo que decidí trabajar. En algunos cuentos, como por ejemplo en un cuento como El aljibe, lo trabajo también, de alguna manera, en ese caso desde la fobia, desde un trastorno psiquiátrico de una joven, hasta en algunos casos lo trabajo directamente desde la desigualdad y la política, como en un cuento que publiqué mucho después, que se llama El chico sucio, que es un cuento sobre una mujer que trata con las mejores intenciones, pero con resultados bastante espantosos, de ayudar a una de nuestras realidades cotidianas, que son las infancias desamparadas, los chicos que viven en la calle. Y que viven en la calle por la desigualdad de nuestras sociedades y por algo más, que es uno de los horrores que trabajo bastante y que trabajo en particular en ese cuento, que es la indiferencia necesaria para transitar nuestras sociedades y nuestras ciudades y nuestros horrores, porque sin esas indiferencias no podríamos, o sea, si empatizáramos con cada uno de estos horrores no podríamos vivir, y eso es una cosa bastante terrorífica, pero lo que podemos hacer es darles voz en literatura. Y cuando digo darles voz, no digo el darles voz tonto, desde hay el que no tiene voz, le doy voz yo, Mariana, como desde una posición moralmente superior, sino son cosas que a mí misma me perturban y que necesito poner en relatos, en este caso para mí, en relatos de ficción y en algunos casos en relatos de no ficción, porque creo que me hace falta cuestionármelos, pensarlos y de alguna manera pensar mi tiempo, pero no pensar mi tiempo desde el realismo, porque yo creo que no es mi lenguaje tiene que ver, como les decía antes, con Stephen King, con Spielberg, con Twin Peaks, con las supersticiones propias de la Argentina, con los santos populares de la Argentina, con las leyendas urbanas de la ciudad en la que vivo,
con las crisis económicas y políticas y de violencia que he pasado, con una infancia vivida en dictadura, con todo el trauma y todo lo fantasmal que implica vivir una infancia en dictadura, con una generación que fue asesinada por el Estado, y con el lenguaje también de la literatura culta, ¿no? O sea, para mí cuando era culta entre comillas, para mí, pero cuando yo era chica, para mí leer a Emily Brontë o Allan Poe o lo que sea no tenía ninguna diferencia con leer Eurípides. O sea, de hecho, como para darles un ejemplo de lo caótico de mis lecturas, a mis padres les gustaba comprar colecciones literarias que venían por número, ¿no? Y había una colección que era una colección de Bruguera, que el número 1, me acuerdo, no me olvido más de esto, era Truman Capote, a sangre fría. El número 2 era una antología personal de Borges. El número 3 era Historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. El número 4 era El americano impasible de Graham Greene. El número 5 creo que era Este domingo de José Donoso, etcétera, etcétera. Entonces tenía como una formación, había Leonardo Seaya, no sé, había cosas, totalmente caótica, y otra una colección de Salvat, que era una colección un poco más elegante aún todavía, que tenía grandes obras de la literatura española, el siglo de oro español, y tenía mucho teatro, tenía mucho teatro clásico, griego, etc. Y yo leía, esa era mi formación, junto con Michael Ende, junto con Stephen King, junto con literatura infantil, para mí estaba todo mezclado. Entonces, como les decía, mi primer libro de cuentos de terror sale en 2009, perdón. En el medio escribí una biografía de Silvina Ocampo, que es una de estas escritoras raras que en su momento tienen buenas críticas, pero no tienen lectores y que van encontrando sus lectores con el tiempo. Y después de eso publiqué un libro de cuentos que es Las cosas que perdimos en el fuego. Lo publiqué en Editorial Anagrama directamente en Cataluña, en Barcelona. Y del cuyo proceso quiero hablar un poco, pero no tanto del proceso creativo del libro, sino del proceso de lo que significa ser un escritor latinoamericano y lo que pasa con nuestras editoriales y con la distribución, y etcétera, etcétera, y la relación como totalmente extraña que tenemos aún con la metrópolis, digamos, o sea, con España. Es rarísimo, desde todo punto de vista. Mis libros anteriores fueron todos publicados en Argentina. En consecuencia, se distribuían solamente en Argentina. La primera vez que yo puedo sacar un libro, digamos, de Argentina, en realidad pasó antes con el de Silvina Ocampo, que primero se publicó en Chile y después se publicó en Anagrama muchos años después. Pero la primera vez que yo puedo sacar un libro a América Latina, distribuido por la editorial en la que publicó, fue con este libro en 2016, de Anagrama, que distribuye no solo a España, sino a toda América Latina, incluida Argentina. Anteriormente, incluso estando en grandes grupos, yo publicaba en Editorial Planeta en ese momento, pero lo mismo pasa si uno publica en Random, por hablar de grandes grupos económicos, uno se queda dentro de su país a menos que entre en algún plan editorial, como por ejemplo tiene Random uno que se llama Mapa de las Lenguas, que hace que, por ejemplo, una escritora mexicana como Fernanda Melchor sea publicada en Random en España y, en consecuencia, sea distribuida a toda América Latina y sea conocida en España y termine siendo una escritora famosa y que es traducida y que entra en el Booker y qué sé yo. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. Y nadie me lo puede explicar bien. Pero lo que es muy interesante es que esto no ocurre con las editoriales independientes. Las editoriales independientes con mucho menos recursos, con mucho menos interés económico, en el sentido de que van a ganar muchísimo menos dinero, hacen el esfuerzo de poner libros en una mochila y de traerlos al país que sea. Así, por ejemplo, en Argentina, desde hace muchos años, se hace la Feria de Editores Independientes, o la FED,
que incluye a todas las editoriales independientes de Argentina, o casi todas, digo de Argentina porque no es solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, y en muchos casos de algunas de América Latina, por ejemplo, no sé, Montacerdos de Chile, bueno, en fin, muchísimas. Que viene, o El Cuervo de Bolivia, que es una de las editoriales más interesantes que hay para mí, y se reúnen todas ahí en proyectos de editoriales independientes que se reproducen en otros países también de América Latina, y donde, increíblemente, los escritores contemporáneos nos conocemos más, nos leemos más, nos damos más los libros, tenemos un trato que es totalmente distinto al publicar en un gran grupo. Nadie dice que está mal publicar en un gran grupo. Yo incluso considero que Anagrama es una editorial, no de un gran grupo, pero una editorial muy grande, y hay sellos en los grandes grupos que tienen muchísimo cuidado con sus autores, como por ejemplo Tusquets. Lo que digo es que todavía de alguna manera nuestras literaturas nacionales, digamos, dependen de la distribución y de la aceptación que tengan en muchos casos en España, lo cual es un problema. Lo mismo que es un problema el tema de las traducciones. Yo creo que España tiene un monopolio de las traducciones con editoriales muy buenas como Periférica, como Impedimenta, como Anagrama también, bueno, hay muchísimas más. Pero que eso hace que todos estemos leyendo un español castellano, digamos, o sea, súper castizo, que no tiene que ver con nuestras propias inflexiones y nuestro modo de hablar. ¿Existe un castellano neutro? No. Toda la literatura norteamericana o de otras lenguas puede ser traducida a nuestros españoles. No, o sea, el que hablo yo con el voceo y todo lo demás, muchas veces queda bastante espantoso, pero hubo una época. Si ustedes empiezan a ver las traducciones, sobre todo mexicanas y argentinas, de los años 60, de los años 70, donde había como una especie de lengua, digamos, ¿no? Que todo se podía compartir, que no era como yo le digo, el español de Miami, como neutro, absolutamente, sino que era otra cosa, que era una especie de forma de traducir en América Latina, y que creo que todavía la hacen muchos traductores. En Argentina yo conozco a la mayoría, ¿no? Marcelo Cohen o Laura Whitner, y creo que eso haya dejado de ocurrir es un problema, que es un problema económico. Lo que quiero decir con esto es que a veces la gente te pregunta, o se pregunta, ¿cómo hizo Mariana para publicar afuera, para tener todas las traducciones y qué sé yo? Y yo digo algo que es tan triste como de alguna manera grato para mí, porque me dio como esta oportunidad de tener esta vida, que es, pude publicar en España. E increíblemente a veces una editorial independiente te da mucho más la posibilidad de publicar en España que uno de los grandes grupos. A partir de ahí, digamos, empezó como otro camino que culminó con la publicación de Nuestra parte de noche en 2019, justo antes de la pandemia, que ganó el premio Herralde, y después un libro en colaboración con un ilustrador argentino que vive en México hace muchos años, que es Doctor Alderete, que se llama El año de la rata, que es un libro que hicimos porque los dos estábamos un poco con ganas de hacer algo, pero con muchísima incertidumbre en la pandemia. Hay parte del título de esta charla que dice cómo escribir en la incertidumbre. Yo creo que la pandemia nos dio como una incertidumbre muy clara, ¿no? De la fragilidad de todo, pero creo que en América Latina en general vivimos en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos, o sea, y al mismo tiempo yo siento cada vez que voy a países centrales, centrales entre comillas, ¿no? Y hablo con escritores y escritoras de esos países que saben tan poco de nosotros. O sea, que todavía me siguen preguntando sobre el realismo mágico, todavía me siguen preguntando sobre el boom. Y a veces me es difícil transmitir la variedad de lo que hay.
Voy a pasar un poco, me voy a mover un poquito, pero un poquito nada más, para hablar un poco de variedad, justamente. Tengo todos acá. Pero esto va a pasar un poquito, pero poco. Por ejemplo, temas de, lo que se, de los que se habla, dividí así como en editoriales y en temas, acá los libritos, como para que compartamos entre todos, y esto, además ustedes que se gradúan, poder hacer como una especie de celebración de nuestra diversidad y de nuestra variedad y como de nuestra falta de capillas, falta de grupos, que para mí es muy grato, de gente que se esté peleando por estéticas y de yo, por ahí, digamos, sucede a nivel microscópico, pero no sucede a un nivel muy amplio. A mí me parece eso una cosa muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas que estuve leyendo estos días que estuve enferma es este libro de Brenda Navarro, mexicana, Cenizas en la boca, que es un libro que habla sobre lo primero que voy a hablar, apenitas, o sea, no voy a extenderme acerca de esto, pero que es el exilio. Hay un fragmento acá que marqué para leerles, no voy a leerles todo el tiempo, pero que es muy interesante. Ella es un libro sobre una chica que ya primero se va a su mamá y después se va ella con su hermano a vivir a España. Y ella trabaja limpiando en muchos casos. Y dice en un momento, así era ese piso en Aragó, que es el lugar donde está viviendo. Mucha historia, mucho odio, mucha rebelión, pero ahí estábamos, la familia viviendo del piso de la abuela y la mexicana sirviéndoles, como hacía más de 500 años. Que si catalanes, que si españoles, que si andaluces, nada. Para mí todos eran lo mismo, y para ellos todas nosotras éramos lo mismo, ni más ni menos. Una experiencia sobre el exilio que creo que es uno de nuestros temas, ¿no? El exilio económico. Esta es otra escritora, una editorial mexicana que se llama Almadía. La escritora es Claudia Ulloa Donoso. El libro se llama Pajarito. Ella es peruana, pero vive en Noruega. Se fue a vivir a Noruega porque estaba enamorada de un noruego y tuvo la desgracia de que el noruego tuviese un accidente y muriera en Noruega. Ella decidió quedarse. Y este libro es un libro de cuentos muy extraños, muy particulares, pero que de alguna manera hablan del desarraigo y de vivir en un lugar que no es tuyo. Ella se apega en un momento a un gato, por ejemplo. Ella dice en un momento que darle de comer a ese gato la hizo poder vivir, y dice esto, ya insisto, no les voy a leer mucho, pero esto es interesante. Dice, Cocorito, con sus 7 vidas en América y 9 en la península escandinava, me regala la muerte, pero yo ya le he visto la cara varias veces y me basta por ahora. Es un libro hermoso, Pajarito, y es un libro también que está escrito sobre una mujer que está desarraigada, pero que incluso practica con el lenguaje, hace como una larga lista de palabras con D, por ejemplo, hace ensayo con traducciones, se pregunta acerca de la lengua, y qué sé yo. Hace poco hablaba con Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina que en este momento está viviendo en Berlín y seguramente la conocen. Ella se preguntaba, como hace mucho que vive en Berlín, qué pasa con la lengua, o sea, qué pasa, cómo está cambiando, porque su grupo es un grupo de mucha gente de América Latina que habla todo un español diferente. Él me decía, estaré perdiendo el argentino, ¿no? Esto es un tema, no es un tema. No sé, tuvimos una charla muy interesante sobre eso. Otra escritora que también habla como de su nomadismo, si queremos, ¿no? Es esta escritora uruguaya que se llama Fernanda Trías. El libro es No soñarás flores. Esta es una edición de Montacerdos, una editorial independiente chilena. Y ella nació en Montevideo, es uruguaya, pero es una chica que pasea por Montevideo, por Buenos Aires, por Nueva York, por la campiña francesa. Es un libro también que tiene muchos cuentos sobre el desarraigo, que me parece que es un tema muy interesante. Otra que lo hace muy bien y que también es una escritora uruguaya es esta escritora, Mercedes Estramil se llama. El libro se llama Hispania Help.
Está publicado por una editorial independiente uruguaya que se llama y es un libro sobre una mujer de unos 30 años aproximadamente, que se cansa de su vida de empleada sin futuro, digamos, en el Uruguay y decide emigrar al supuesto paraíso de los sudamericanos, España. Nada, y te cuenta las miserias locales que vive allá, pero de una manera mucho más humorística a la que la hace Brenda Navarro. Quiero decir, 4 escritoras de diferentes lugares, una peruana, 2 uruguayas, una peruana que vive en Noruega, una cosa rarísima, algunas publicadas en editoriales independientes, otras Brendes en Sexto Piso, está muy distribuida en España. Hablando de uno de los grandes temas de América Latina, que es el exilio, y sobre todo el exilio económico. Otro tema, digamos, que se trata mucho, porque hay como una idea de que es un fenómeno de mujeres, este fenómeno de la literatura latinoamericana, y que es un fenómeno de mujeres que escriben terror, cosa rara, gótico, no sé qué. Yo creo que no es así. Entonces, les traigo por acá otra pilita. Lo hago rápido porque me parece que el torrente da idea de nuestra variedad, que es una cosa que quiero expresar. La familia, por ejemplo. La familia es algo sobre lo que escribimos mucho y sobre lo que todos escriben de una manera diferente desde distintos puntos de vista. Este libro, por ejemplo, lo publicó Random, Pilar Quintana, escritora colombiana. El libro se llama La perra. Es un libro que transcurre en la selva colombiana sobre una mujer que no puede tener hijos y se obsesiona justamente con una perra, un animal. Y es una reflexión de las más crudas que yo leí sobre la maternidad. También de Random, pero de otro lugar, de Chile, Camanchaca, de Diego Zúñiga, un escritor muy joven, que además es uno de los editores de una editorial independiente que se llama Montacerdos. El libro es un libro fabuloso sobre un joven, que probablemente sea él, pero no, de unos 20 años, que viaja con su padre desde Chile a Tacna, que es Perú, para arreglarse los dientes. Y en el trayecto recuerda su niñez, recuerda la relación muy extraña y casi inconfesable que tiene con su mamá. Habla de su propio cuerpo, es un libro muy íntimo, un libro sobre la familia, un libro sobre las relaciones de la familia, pero muy tierno, muy privado, muy diferente al libro de Pilar Quintana, que es un libro rabioso. Otro que les quería mostrar, poeta chileno, también de un chileno, pero otro, Alejandro Zambra, que está publicado por Anagrama. Y es un libro sobre familias ensambladas, que es algo también bastante nuevo y de lo que no se habla tanto, que es en realidad es un libro sobre un papá que no es papá, o sea, un joven que se casa con una chica que tiene un hijo ya, y después se separan, y él pierde esa relación tan hermosa que tiene con ese hijo que no es su hijo, pero la recupera. Y uno ve el trayecto del amor entre hombres, de la ternura entre hombres, y de todo un montón de cuestiones. Otro libro también de una escritora mexicana, Guadalupe Nettel, publicado por Anagrama, La hija única, un libro insólito sobre la maternidad también, sobre una mujer que no es madre y otra que nunca pensó en ser madre y cuando decide serlo, tiene una niña con una discapacidad que le dicen que no va a sobrevivir y la niña sobrevive, y la familia que se arma ahí, los lazos que se arman ahí, los lazos que se abran con respecto, lo que se habla de la enfermedad, lo que se habla de una maternidad que no es la maternidad dorada y deliciosa que todos esperamos, etcétera, habla también de una forma de vínculo y de familia totalmente diferente. Algo similar, pero quizá más inquietante, pasa en este libro publicado por Tránsito, quizá no lo vean bien, pero ahí lo acerco un poquito más. Ella se llama Lorena Salazar Mazo, y el libro se llama Esta herida llena de peces. Y también, de alguna manera, pero al revés, es sobre una chica joven que adopta un niño, ella es blanca, el niño es un niño afrocolombiano, lo adopta y
y aprende a ser madre con este niño que no solo no es su hijo, sino que no se le parece físicamente, y es el trayecto de tratar de llevarlo en un viaje en río a sus raíces, y la complicación que tiene todo eso, y cómo atraviesa a la familia, y a los lazos de la familia, la violencia. Es un libro que tuvo muchas críticas cuando se publicó, pero yo nunca entendí bien por qué, porque me parece un libro notable. Otra escritora que me interesa mucho, pero que no necesariamente escribe sobre la familia, pero en este sí, es Rita Indiana, que además es música. Es un libro publicado en Periférica. El libro se llama Nombres y Animales. Rita Indiana es una escritora y además nacida en Santo Domingo, y además una música muy interesante. Y es un libro que ella como dominicana toma y de alguna manera desarticula y desarma como toda la visión caribeña, digamos, ¿no? Y habla de una familia muy rara. Los padres la dejan en el Caribe para irse a una exposición en Sevilla, es muy divertido todo, y ella se emplea en una clínica veterinaria de sus tíos, que son dos personajes increíbles y humorísticos, y pasa de todo, animales, hijos ilegítimos, el maltrato con los haitianos, recordamos Santo Domingo, está lo de Haití, el país más pobre, bueno, en fin, hay magia, hay misterio, hay culebrón, quiero decir, es una novela totalmente distinta también a todas las demás, humorística, loca, o sea, frenética. Estamos hablando de familia y les di ejemplos de hombres, mujeres, distintos países, visiones de la familia y de los vínculos familiares, todos absolutamente diferentes. Voy a pasar ahora al gran tema, digamos, ¿no? Que es el de las chicas. Uy. Y los chicos oscuros. No voy a darles mi ejemplo porque me parece redundante, pero tengo un montón más para mostrarles por acá. Esto vendría a ser literatura weird, de terror, extraña, inclasificable, relacionada con lo fantástico. Ser weird es como la mezcla del terror con lo fantástico de alguna manera, y todos un poco se inscriben ahí. Gran libro este, un escritor boliviano que se llama Maximiliano Barrientos. Miles de ojos es el libro. Es un libro que se publicó en Argentina por una editorial que se llama Caja Negra, que es muy interesante, y es un libro, no sé, es un libro sobre autos, es un libro sobre ritual, es un libro que tiene mucho de Mad Max, es un libro que tiene mucho de black metal, es un libro muy boliviano al mismo tiempo, pero no de la Bolivia de La Paz, sino de la Bolivia de Santa Cruz, de la Bolivia más acomodada. Tiene un imaginario cyberpunk, tiene una mezcla de lo natural con las máquinas, se acerca a Ballard, pero no, porque es muchísimo más brutal, en fin, un escritor para conocer. Un escritor argentino totalmente diferente, pero que también escribe terror. Diego Mucio, Las esferas invisibles. Este es un libro de otra editorial independiente que se llama Editorial Entropía. Lo que hace Diego en este libro es tomar la epidemia de fiebre amarilla del siglo XIX en Buenos Aires y escribir 3 relatos largos que transcurren durante la fiebre amarilla, que los 3 son relatos de terror. El primero especialmente, que se llama El Intercesor, es absolutamente terrorífico. Los 3 lo son, pero ese es especialmente terrorífico. El segundo también, sobre una niña que le pide a unos hombres que le consigan ataúdes para su familia que murió en la casa y nadie los viene a buscar. Escalofriante, totalmente diferente. 2 escritores de la misma edad, 2 escritores que los separan pocos kilómetros, 2 escritores que están haciendo cosas totalmente diferentes y al mismo tiempo bastante parecidas. Una escritora cubana que me interesa muchísimo, Elaine Vilar Madruga. Este libro se llama La tiranía de las moscas, y también lo publicó una editorial independiente que se llama Barret.
Es un libro que también piensa la familia, pero que es un libro totalmente extraño, y que también puede ponerse de alguna manera en lo weirdo o en el terror. Es un libro que tiene chicos que viven encerrados, que su familia los encierra, su padre es un militar que los encierra. Uno de los chicos, por ejemplo, cada cosa viva que lo toca muere. Hay una hermana más pequeña que tiene capacidad de ver el futuro. Es un libro como si fuese una especie de gótico sureño en La Habana. Es rarísimo, es intensísimo y es una maravilla. Uno de los libros principales de esta tendencia a distancia de rescate, de Samantha Schweblin, un libro de ecoterror, o sea, un libro sobre las plantaciones de soja en Argentina y cómo van destruyendo y envenenando el campo, que tradicionalmente es como el lugar de refugio de las familias, pero también de la burguesía, o sea, cómo ese lugar se va transformando de un lugar de paz y tranquilidad y prosperidad en un lugar tóxico y de muerte. Es un libro que es que empieza ya desde el principio con un tono absolutamente ominoso. Escuchen cómo empieza este libro. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Todo el libro es así, tiene un clima absolutamente perturbador. Pero como yo les decía, no son solamente chicas los que escriben esto. Tenemos un escritor en Argentina también como Luciano Lamberti, esto es publicado en Random, pero él es de una provincia que se llama Córdoba, y empezó publicando una editorial independiente que se llama Nudista. Este es un libro de terror muy tradicional. Tiene Luciano una absoluta particularidad para expresar la violencia y que la violencia vuelva al lugar del que nunca tendría que haber salido, que es un lugar de espanto total. Estoy tratando de encontrar un fragmento elegido, pero si no lo encuentro, créanme, es este libro que es La Casa de los Eucaliptos. Es un libro absolutamente perturbador, y acá está, por ejemplo, una cosa muy atrevida que hace, que es ponerse en la piel de un asesino de mujeres. Quiero decir que es muy atrevido porque es hasta casi incorrecto y muy poca gente se anima a hacerlo, pero él es un escritor muy valiente. Dice, por ejemplo, la mujer gritaba, pero nadie podía oírla. Podía gritar todo lo que quisiera, los gritos se perdían en la inmensidad y lo llenaban de fuerza, o llenaban de fuerza a ese que caminaba por la casa abandonada con la máscara puesta. Le había cortado la parte superior del jogging y las tetas le colgaban libres en el medio. Esas tetas que tantas manos masculinas y hasta femeninas tocaron, sobaron, cebaron y chuparon. Esas deberían ser cortadas. Sí, sí, sí. Había llevado el instrumental necesario. Le mostraría sus tetas fuera del cuerpo antes de matarla. Se lo merecía, por perra lujuriosa. Lo importante era empezar de una vez. Escritor de terror argentino. Hay muchos más. Pero quería, digamos, señalar, este es un escritor uruguayo que se llama Ramiro Sanchís, que es un escritor que tiene muchas influencias de Lovecraft y de Ballard, y que está obsesionado con lo poshumano y con cuestiones así.
y que también es totalmente distinto y una voz muy distinta dentro de lo raro. Dentro de lo raro, también les quería dar un breve pasaje por formas híbridas, digamos, ¿no? Que también es algo que en Latinoamérica estamos haciendo mucho y bien. Este es un cómic, una novela gráfica de una persona no binaria argentina, que es Gato Fernández. Llama La sombra de la cucaracha, en la casa hay fantasmas, y la historia de su abuso cuando era niña. Acá a lo mejor llegan a ver en las viñetas cómo la toca su papá. Y lo que es increíble de la novela gráfica es que es una novela gráfica filofantástica. O sea, ella está acompañada por unas especies de ratoncitos que la ayudan, y de noche es como una princesa que sale a matar malvados. Tiene una mezcla de cuento de hadas con fantástico y con maravilloso, pero todo al servicio de contar el abuso infantil. De la misma manera, por ejemplo, está este libro este libro que también mezcla autobiografía, pero de otra manera, de Eduardo Halfon. Eduardo Halfon es un escritor de Guatemala, y en este libro Monasterio, que es muy breve, y en casi todos sus libros, Eduardo mezcla biografía con novela, autobiografía con novela, un tono muy sencillo, muy lírico, y que toca diferentes aspectos. En en particular toca la cuestión de su familia judía. En fin, Brasil, que es un país al que deberíamos leer más, que tenemos el obstáculo del idioma, pero que hay muchas cosas en común que podríamos ver. Luis Rufato, una otra editorial independiente argentina, Eterna Cadencia. Luis Rufato, en este libro, que es Ellos eran muchos caballos, es un libro absolutamente experimental e inclasificable, que empieza diciendo, titular: San Pablo, 9 de mayo 2000, martes 2, el tiempo. Hoy en la capital el tiempo irá de nublado a parcialmente nublado. La geografía: Santa Catalina de Boloña, nacida en Ferrara, Italia, en 1413. No sé, es como una mezcla de cosas, incluso de distintos tipos de tipografías. Un libro experimental, pero que a la vez es una especie de collage de una gran ciudad, como es la ciudad de San Pablo, y de alguna manera también es autobiografía. Esto yo los pongo con los raros, los que no se pueden ubicar de ninguna manera, y podría seguir con El nervio óptico de María Gainza, que mezcla historia del arte con autobiografía. Podría seguir con Carlos Busquet, Inmagnetizado, que le hace una entrevista a un asesino serial para escribir una novela y para también hablar del sistema penal argentino. En fin, hay un montón de cuestiones. No me quiero extender mucho más, así hablamos un poco, o me hacen un poco de preguntas. Claro, Mariana. Sí, pero quería traer una cosita más nada más, que es Claro. esto, ¿no? O sea, es esto nada más. Esto es El mundo Paz Soldán, Las visiones, un libro de ciencia ficción. Y hay muchísima ciencia ficción que se está haciendo en nuestro continente. Liliana Colanzi, esto desde Bolivia, este libro publicado por Editorial El Cuervo, una editorial independiente. Pablo Plotkin en Argentina, Brasil del Sur se llama esta novela, es una novela que salió este año, excelente novela publicada en MC. Quiero decir, podría seguir, tengo muchísimo más acá: novela histórica, autoficción, minorías, la cuestión de la identidad, la cuestión de la no ficción, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, me parece que es como buscándolos en estos días y haciendo como una breve selección. En mi biblioteca de los libros noté la enorme diversidad y el importantísimo momento, a mi juicio,
de la literatura latinoamericana en este momento, y me agarró como una cosa rarísima, que es como el orgullo de pertenecer a, a este momento, ¿no? Que es un momento, yo diría, em, que no se repite tanto, quiero decir, ¿no? O sea, como pasó algo que no sé exactamente qué es, pero es una especie de estallido al que no voy a permitir de ninguna manera que nadie le diga boom, porque boom es otra cosa. Pues te agradecemos muchísimo, creo que has puesto muchísimos temas y lecturas sobre la mesa y estamos, bueno, fascinados. Yo en modo fan absoluto, como muchos de tus personajes con sus rockstars. Igual en Facebook tenemos muchas porras para ti. Yo les pido a los estudiantes que están en el Zoom que por favor vayan alzando la mano para iniciar la conversación con Mariana. Igual quizás si da tiempo te podría leer un poco de lo que dicen en Facebook. En lo que se van animando, yo quisiera preguntarte también algo, porque no me lo aguanto, sobre algo que has aludido ahora y Sí, también en otras ocasiones, a propósito de la incorrección, de estas historias que tocan temas contenciosos, digamos que apremiantes desde lo político. Tú has dicho que encuentras como un dejo de oficialismo cuando se trata siempre desde una actitud paternalista, como desde el auxilio, ¿no? El sentimentalismo, que eso en la vida está bien, por supuesto, la compasión, pero que es justamente en la literatura donde se podrían ensayar otras perspectivas, ¿no? Incorporando humor, imaginación, desde luego tú misma lo has hecho en cuentos como cuando hablábamos con los muertos, que hablas desde los desaparecidos durante la dictadura, pero resuelto desde un juego de Ouija, el desentierro de la Angelita, el chico sucio, que tienen ahí visos de humor. Y como los he hecho también, lo que yo quiero preguntarte es, a la hora de, digamos, de dar a conocer historias como estas, o incluso a leerlas, ¿cuáles son tus coordenadas? Es decir, ¿hasta dónde te permite decir qué tanto logras, digamos, distanciarte, que no se logra del todo, pero valga ese término, de esto que es real y que es tan apremiante? ¿Cómo le haces? mira, yo me permito casi todo, lo cual es no sé si es un problema o qué, pero no tengo mucho límite. Voy a ser completamente sincera. Cuando empecé a mezclar sobre todo la historia de la dictadura y los desaparecidos y tal, tuve mi momento de inquietud, digamos, ¿no? Porque tenía miedo de que se lo tomaran como una falta de respeto, y lejos estaba de ser una falta de respeto, sino de ser como otro lenguaje para hablar del tema. Y una apropiación de mi historia también, ¿no? De mi historia con mi lenguaje, con mi humor, con mi visión de la cuestión, pero bueno, hay una generación ahí que fue muerta y que fue torturada y que bueno, me dio como su tembladeral ahí, ¿no? Así como decir, publico esto, ¿no? O sea, para los que no leyeron, cuando hablábamos con los muertos, son un grupo de chicas, de amigas, que juegan a la Ouija y lo que quieren es convocar a los desaparecidos para saber dónde están los cuerpos y de esta manera hacerse famosos. Es un poco frívolo todo. Y después pasa como una especie de castigo, ¿no? Por esta frivolidad, que era un poco el castigo que yo me estaba imponiendo, supongo. Y me acuerdo que el cuento se publicó y nadie le dio la menor importancia, o sea, como que pasó totalmente desapercibido. Fue una gran lección, porque primero fue la primera lección de que la literatura tampoco importa tanto, o sea, que el escritor es mucho más vanidoso de creer que esto importa mucho y que lo va a leer todo el mundo. En realidad la gente está viendo Netflix, no está leyendo tanto. Y segundo, no me había dado cuenta que era una puerta que ya la habían abierto muchos hijos de desaparecidos, que son más o menos mi generación, un poquito más chicos, pero no mucho, y algunos son más grandes también, ¿no? Porque, pero mis padres son de la generación asesinada, que ya habían, de alguna manera, quería, pues justo vi uno acá, de estos, que por ejemplo es este, que había salido justo antes, Mariana Eva Pérez, tiene mi nombre, se llama Diario de una princesa montonera. Para los que no lo sepan, Montonero era una de las organizaciones revolucionarias argentinas en los años 70, y fue
una de las, una de las organizaciones más combatidas. Mariana Eva tiene muertos, desaparecidos a los dos, a su mamá y a su papá. Y también tiene a su hermano que fue recuperado. Y su abuela es integrante, tiene 102 años, Cite, es integrante de, de Abuelas de Plaza de Mayo. Y es un libro básicamente de humor. O sea, quiero decir, ella habla de su experiencia como hija y como todo eso, y el lugar, el campo de concentración donde sus padres estuvieron se llama la ESMA, entonces ella se llama a sí misma la esmóloga más joven, porque es la especialista en ESMA más joven que hay. A los juicios que se hicieron a los genocidas lo llama mi pequeño Nuremberg, no sé, esto es una locura, esto es graciosísimo. Y al mismo tiempo es absolutamente conmovedor. Y ahí me di cuenta, digamos, que ya esa puerta estaba abierta, o sea, que ya había un permiso para hablar de esas cosas y que lo habían abierto las propias víctimas, y que de alguna manera también me daba el permiso a mí de asumirme como víctima de otro tipo, ¿no? O sea, de una persona que había pasado por esa experiencia. Pero no tengo un límite. ¿Sabes por qué no lo tengo? Porque creo que la literatura es un espacio seguro. O sea, es un espacio donde a vos no te va a pasar nada físico, donde no estás amenazado físicamente, y donde todas estas cuestiones que nos perturban y que son las cosas terribles que pasan en la realidad, es el momento de parar y poder pensarlas y poder ponerlas en palabras más allá de la emotividad y de todas las cuestiones que vienen consigo. Entonces, yo en particular no tengo un límite, no me parece mal el que lo tiene, ojo. Pero en particular me parece que la literatura, en mi caso, tendría que hablar de todo, porque además yo elegí un género popular como el terror, que históricamente habla de todo. Claro. Y también es un género popular por eso, ¿no? El género popular suele ser en general bastante crudo. Claro, me encanta. Y me interesa mucho esto que hablas de tu lenguaje, porque es algo que también has hecho a la hora de adaptar, como bien dices, géneros como estos, ¿no? Es decir, te das cuenta de que, por ejemplo, un Stephen King está tomando miedos sociales importantes de una clase media en Estados Unidos, y tú haces lo propio, pero con tu santoral, etcétera. Entonces yo creo que también de esa manera tú has sido un poco un modelo de cómo se puede hacer este tipo de cosas y de cómo se puede hablar desde esas otras perspectivas que se salgan del oficialismo. Muchas gracias, Mariana. Ya tenemos dos manos levantadas. Sara Padilla, te oímos. Ay, muchas gracias. Y pues mucho gusto, Mariana. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Bueno, mi pregunta va respecto a este, digamos, fenómeno de por qué crees que la literatura hoy o el arte en general tiene como tanta diversidad, e incluso que los géneros literarios no son como géneros cuadrados, sino que son como géneros fluidos o híbridos, comparando con otras épocas, ¿no? De que eran como movimientos artísticos con valores y estéticas como muy específicas. Y bueno, yo creo, o sea, al menos en mi forma de verlo, es que quizá es cosa de pura estadística, ¿no? De que somos 8.000 millones de personas en el mundo y que en los últimos 100 años, por ejemplo, en América Latina, la estadística de alfabetización se volteó, ¿no? De que si hace 100 años 90% de la población no sabía leer y escribir, ahora el 90% es el que sí sabe leer y escribir, ¿no? Pero no sé, como que quisiera saber cuál crees tú que sea como el factor que ha diversificado tanto la literatura y el arte, y también preguntarte si crees que pues sí, digamos, fenómeno, no sé qué palabra usar, es exclusiva de América Latina, porque la verdad es que, o sea, como que, o sea, soy estudiante, entonces la verdad es que de literatura contemporánea, pues solo conozco latinoamericana, porque pues no tengo mucho dinero para estar comprando todo lo que se publica en el mundo, así que no tengo mucha idea de qué está pasando en el resto de los continentes en la literatura contemporánea. Y bueno, eso quisiera preguntarte. Y también una segunda pregunta que quizás Sí. suene un poco tonta, pero, o sea, no sé, siento que muchas autoras y autores contemporáneos, por ejemplo, critican esta palabra del boom, ¿no? Que tú también lo acabas de hacer, que por ejemplo el boom de mujeres, porque, o sea, no es boom de mujeres, sino es boom de literatura
latinoamericana o así, y, o sea, de la forma más humilde quisiera preguntar, porque yo estoy, o sea, como que yo la sigo porque digo, ustedes son conocedoras y digo, no, no es boom, pero la verdad es que nadie me ha explicado por qué no lo es, entonces como que también tengo esa duda y pues ya esas serían mis dos preguntas, bien. gracias. Mira, creo que lo que tenés, lo que decís de la cuestión estadística y de la cantidad de gente que somos y qué sé yo, es muy cierto y es muy... y tiene una consecuencia muy interesante, que es que no solo viene acompañado de mucha más gente, sino de mucho mayor acceso. Lo que quiero decir con esto y con el arte en general y no solo en la literatura, es que es mucho menos elitista. ¿Por qué es mucho menos elitista? Porque yo puedo publicar mi disco en cualquier lado, porque yo puedo publicar puedo colgar mi libro en internet, porque yo puedo hacer música como nosotros le decimos, en una villa miseria, con un teléfono malo, digamos, con un teléfono baratísimo. Entonces, a pesar de que el continente es más pobre de lo que fue en otros momentos, de alguna manera, en cuanto a las expresiones creativas y artísticas, es menos elitista. Y a pesar de que sigue habiendo un problema de alfabetización y sigue es un problema de alfabetización mucho menos grave del que había hace 50 años. Entonces eso sí es una cosa para tener en cuenta. Y eso creo que da cuenta de una diversidad, porque entre toda esta gente, digamos, que yo les mostré acá, tenemos una escritora como Elaine, que es una escritora cubana, con todo lo que implica ser una escritora cubana. Tenemos escritores bolivianos que son de Santa Cruz, que es de la parte rica, digamos, de Bolivia, pero tenés un escritor como Diego Zúñiga, que es un escritor del norte de Chile, que es la parte pobre de Chile. Tenés a mí, yo soy una escritora suburbana, o sea, no soy una escritora de Buenos Aires, sino una escritora de Lanús, y tenés un escritor como Luciano Lamberti, que es de una provincia que es Córdoba, etc. O sea, lo que quiero decir es, no todos necesariamente somos, como en un momento fue, escritores de clase media alta y clase alta, sino que tenés muchos escritores de clase alta, como María Gainza, por ejemplo, o no sé, Valeria Luiselli, y muchos escritores que vienen de otros orígenes. Y esto es porque a pesar de que tenemos muchos problemas de alfabetización y de miseria y de todo lo demás, aún así está más democratizado. ¿Qué pasa en otros países? Yo leo bastante de otros países. Mira, España está viviendo un momento muy interesante también, yo creo que increíblemente y por primera vez y por suerte, impulsado un poco por América Latina. O sea, como que les impresionó todo este ímpetu que viene de América Latina y todos estos escritores que además venden mucho, que son latinoamericanos y los obligaron, de alguna manera, como dicen los gringos, to up their game, o sea, como ponerse un poco más arriba, y están hay escritores impresionantes, Laila Martínez, Laura Fernández, en fin, hay Emilio Hueso, hay un montón. Estados Unidos está en un momento bastante raro. Yo creo que es un momento donde están floreciendo mucho los géneros y lo más periférico de alguna manera. O sea, yo leo muy buen terror norteamericano, muy buena ciencia ficción norteamericano, pero no tanto género central bueno como era en otro momento, y creo que eso tiene que ver con cierta crisis de lo que es posible decir, un poco porque muchos escritores vienen de la academia y en la academia están muy condicionados por lo que se puede decir políticamente, muy condicionados. Quiero decir, hace poco estuve hablando con una escritora que me contaba que un escritor como Richard Ford, que es un gran escritor, tenía problemas para escribir, para publicar su última novela, porque había sido corregido y le habían marcado muchos machismos. A ver, todo Richard Ford es machista, o sea, de eso se trata su literatura, o sea, está pensando todo el tiempo en la masculinidad y en ser machista, justamente. ¿Cómo le va a sacar el machismo a Richard Ford? Es una locura. Pero bueno, quiero decir, o sea, hay como mucho rollo de la cancelación, parece una pavada, pero no, es realmente así. Y yo estoy leyendo mucho buen género italiano. El otro día leí un escritor húngaro que me impresionó muchísimo, como para nombrar europeos, que es lo que yo más conozco, y porque creo que el género
al estar no tan en el medio, digamos, ¿no? Al ser una escritora noruega, el otro día se llama Jenny Val, que me pasaron un libro que se llama Chicas contra Dios, que es una maravilla, también de género. Creo que, como siempre, no está el foco ahí. Es como si fuera como lo más periférico, y en esa periferia están diciéndose cosas que en el centro no se pueden decir, en otras literaturas. Después, ¿por qué no boom? Yo creo que la cuestión del boom para mí es una respuesta política. El realismo mágico y el boom latinoamericano es un fenómeno de los años 60, básicamente 50, 60. Es un fenómeno donde la América Latina, que todos estos escritores ven por delante y que están viviendo en ese momento, más allá de la pobreza, más allá de los problemas y qué sé yo, es el nuevo continente, es el nuevo hombre. 1959 es la Revolución Cubana. Hay un optimismo, vos lees a Gabriel García Márquez, es una vitalidad y una confianza en el futuro de la literatura, en el futuro lees a Jorge Amado en Brasil, lees incluso el primer Vargas Llosa, digamos, y hay algo de un ímpetu y una confianza, a pesar de que habían dejado de lado a las mujeres y qué sé yo, y de que también es un rótulo comercial. Sí es cierto que hay una visión política acerca de nuestro continente absolutamente esperanzada y optimista. Lo que pasa después del boom son en algunos países las dictaduras, en otros países las guerras internas, en muchos países el narcotráfico, etcétera, casi en todos los países las crisis políticas, y los que estamos escribiendo en los últimos 15, 20 años, no estamos escribiendo con el espíritu político del boom, sino estamos escribiendo desde la desesperanza en algún sentido, no desde el optimismo, no desde el continente con futuro, sino del continente de la incertidumbre. En ese sentido yo me niego a llamarlo boom porque me parece que hay un problema de visión política sobre desde dónde están escribiendo esos escritores, y desde dónde está escribiendo un escritor es muy importante. Después le puede decir estallido, le puede decir, qué sé yo, te reventó, lo que quieras, pero el boom, digamos, como término, tiene una carga política, que es una carga política que para mí, aplicársela a este momento es como deshistorizar, digamos, lo que le pasó a nuestro continente en el medio, que son como estos 30, 40 años de desgracia, digamos, ¿no? Entonces es como, empezó el boom de nuevo, como si la literatura estuviera totalmente desapegada de la vida y la política, y no es así. Entonces por eso a mí no me gusta decirle boom, pero no por la palabra boom o por decir que hay un estallido literario, que sí lo hay, pero creo que la palabra tiene una connotación que excede solo lo semántico, creo decir, ¿no? Ay, muchas gracias. No, de nada. Gracias a las dos. Ahora vamos con Leonardo Gutiérrez. Hola a todas y a todos. Hola Mariana, muchas gracias por la conferencia que nos acabas de dar. No, de nada. De manera brevísima, me gustaría comentarte que una de las cosas que más disfruto de leerte es que incluso a pesar de que a nivel editorial siempre se te enmarca como una autora de terror, que definitivamente lo eres, y eres una magnífica autora de terror, disfruto mucho que en tu construcción prosaica hay unos destellos muy marcados y muy notorios de un humor negro, ¿no? A veces hay muchas irreverencias, hay ciertos deslices que son bastante divertidos, pero que de cierto modo también reflejan una gran inteligencia y profundidad psicológica en los personajes que están narrando. Me gustaría preguntarte, tú ¿qué importancia le das a esta serie de aspectos a la hora de integrarlos a tu escritura, ¿no? O sea, es como una cosa que lo trabajas a un nivel muy consciente, es más bien algo que forma parte de tu voz. Me gustaría un poco, si pudieras, por favor, hablarnos acerca de esto. Gracias. De nada. No, yo a nivel bastante consciente yo soy una persona que se divierte mucho y que se divierte escribiendo y que me gusta mucho divertirme, y pongo mucho humor negro de una manera muy consciente porque me parece que parte de me parece que incluso en el género hay mucho humor. O sea, el género me parece un género muy irreverente. Pensá en el cine, pensá en, no sé, Freddy Krueger. El tipo es un peor, es un abusador de niños asesinado por los padres y es cómico. Vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, es parte de como una especie de sensibilidad retorcida que a mí me gusta
practicar que aprendí del género y que me gusta aplicar. Me gusta hacerlo eso de ponerte, de alguna manera, de ponérselo al lector en la cara, ¿no? O sea, como lo gore, lo asqueroso, como que tiene un aspecto grotesco que termina yéndose de vuelta y termina siendo gracioso incluso por lo absurdo que es semejante grotesquería, digamos, ¿no? Pero otra cosa que me interesa para hacer como una especie, y digo de esto de lo que es consciente y lo que no tiene que ver tanto con una voz que uno nunca trae, el impulso literario es misterioso finalmente, ¿no? Pero una cosa que también es bastante consciente para mí es incorporar la poesía. Yo leo mucha poesía y leo mucha poesía mientras escribo, porque a veces cuando escribo leer prosa no me interfiere para nada, no me pasa eso que no leo otra prosa porque me contamina, no, lo que me quita es tiempo, digamos, o sea, leer un libro largo en un momento cuando estás escribiendo una novela, pero en cambio leer poesía no. Y la intervención de la poesía, lo mismo que la intervención de la música, como una forma más abstracta del lenguaje, como una búsqueda de la belleza muy clara, digamos, ¿no? A mí me sirve mucho para incorporar a la prosa, y creo que eso es otro dejo, que sobre todo en los cuentos por ahí no tanto, pero en nuestra parte de noche creo que está muy claro, y creo que hasta está incorporado textualmente, quiero decir, hasta hablo de poesía directamente porque me parece que es un momento de abrir el juego y decir, hey, me gusta la poesía y me gusta que muchos momentos de esta prosa tengan los elementos de una búsqueda de belleza y de abstracción en el lenguaje, aunque sean breves, quiero decir, ¿no? Así que esos serían como los dos extremos con los que conscientemente me gusta, me gusta jugar como para condimentar al terror de cosas que no tan habitualmente lo habitan como género, ¿no? El humor un poco más, creo, pero lo que pasa es que yo se lo pongo mucho más a los personajes que son las víctimas, no tanto como es habitual en los slasher y todo eso que es habitual en los asesinos, digamos, los malos. Gracias. No, de nada. Muchas gracias. Ahora vamos con Humberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la muy interesante conferencia. Me llama la atención lo que en un principio de la misma hablabas, empezar a escribir muy joven, sin tener una formación como escritora, sino que tener como base la lectura. ¿Qué otros elementos, aparte de la lectura, han servido para potenciar pues, una obra muy interesante y muy importante? Por una parte, y por la otra, hablábamos, bueno, de esos géneros híbridos que se están generando en la actualidad, y junto con ello, los temas son multitemática, ¿no? Pero me llama la atención lo que se mencionó hace un rato apenas, los temas de los que se hablan, a diferencia del boom, es esa desesperanza en la que vivimos en Latinoamérica. Ese tema le da cohesión a la nueva literatura, a la literatura actual. ¿Qué otras tendencias tenemos, si es que las hay, en cuanto a esos temas? Aunque ya me queda claro que hablabas de esa gran diversidad temática que existe, pero sí sería la desesperanza la que la que está dando cohesión a la literatura actual en Yo creo Latinoamérica. que una de las más importantes es la desesperanza, la otra es la incertidumbre, que creo que lo hablamos bastante, o sea, el digamos, vivir en esa tensión permanente, la tensión si querés también, ¿no? O sea, como cierta, yo no diría urgencia, pero sí cierta tensión. Y sí la extrañeza, yo creo, pero no la extrañeza como es vista a veces desde Europa como exotismo, sino la extrañeza de la total conciencia, digamos, de vivir situaciones que son muy raras, o sea, situaciones que son muy extrañas, digamos, que no, que son muy locas. Y yo creo, digamos, que muchas cosas que se leen, sobre todo cuando te leen desde Europa, como cosas muy
muy fantasiosas y qué sé yo, son medio realistas para nosotros. O sea, es como, no sé, o muy violentas, digamos, ¿no? Como una cosa de hiperviolencia, qué sé yo, y muy, yo diría cierta intensidad, pero que eso no es una intensidad a la manera del realismo mágico, sino es una intensidad a nivel de urgencia, de velocidad, de cambios de tono muy bruscos, qué sé yo. Esta novela que les decía, Esta herida llena de peces, que tuvo como unos problemas por el tema de que la mamá es blanca y el chico es un chico afrocolombiano. Por darte un ejemplo como de esto que yo le digo, la extrañeza sobre todo para los otros. La mamá lleva al nene a la mamá adoptiva a ver a su familia original, y después él es como un largo recorrido tipo Corazón de los Tingles de las Tinieblas, digamos, que termina en una escena de una enorme violencia, muy cruel, por otra parte. Y me acuerdo hablar con muchas amigas mías, muchas escritoras españolas, diciéndome que el final les parecía forzado, que el final les parecía como fuera de lugar, que les parecía muy amarillo, que les parecía para llamar la atención, y yo las miraba y les decía, pero si vos llevas en Colombia por un río interno, digamos, cuyas dos orillas están peleando los paramilitares con quién sabe quién, digamos, a alguien, y no pasa una cosa violenta, es totalmente disparatado eso. Eso es como, o sea, para nosotros, quiero decir, o sea, nosotros tiene que pasar alguna cosa violenta ahí, o alguna cosa muy tensa, o alguna, porque no es meterse en un río italiano, digamos, es meterse en este río donde los cuerpos terminan en cementerios de pueblo y después la gente los adopta y les pone nombres y les deja ofrenda, quiero decir. Entonces, en ese sentido, extrañeza, quiero decir, o sea, como hay poca información de lo que pasa en nuestros países afuera, más allá de los grandes, digamos, pero de la vida diaria, digamos, ¿no? De las cosas con las que nos acostumbramos a convivir, que después a veces las pones en papel y parece que estuviéramos viviendo como en una cosa totalmente rara, y no. Entonces yo creo que sí, desesperanza, extrañeza e incertidumbre son como lo que termina recorriendo, y diversidad también, yo creo que hay como una, sobre todo de esta generación, como una aceptación bastante, salvo en algunos casos, pero una aceptación bastante clara de la diferencia y de la diversidad. ¿Qué me habías preguntado primero, perdón? Ah, lo de salir Sí, de, la como lo de salir lectura, silvestre. El escritor silvestre, mira, no sé. Yo creo que digamos que fue decisivo que en esa primera novela, que era una novela totalmente silvestre, escrita para mis amigos, sin pensar en publicar y nada, tener un editor, que era Juan Fon, que me sentó con la novela y me dio como si fuese lecciones básicas de edición y de literatura durante 6 meses, y creo que a partir de ahí pude hacerme un camino sola con esas instrucciones, quiero decir. O sea, cuando yo digo que no, que vine, que edité sin ninguna formación, es una verdad a medias, porque en realidad no fue ninguna formación formal, en el sentido, no fui a un taller, no fui a a escritura creativa ni nada, pero lo que tuve fue un editor que vio un potencial y que dijo, esta niña, digamos, pues tenía yo, qué sé yo, 18 años, tiene material de escritora, entonces le voy a sugerir, digamos, un montón de cosas, y como yo era muy joven, las incorporé como incorpora uno cuando es joven, ¿no? Entonces, a partir de esa guía que fue breve, pero que fue muy intensa y de la que yo me empapé después, me fui acomodando un poco. Entonces lo que tuve, digamos, a diferencia de mucha gente, es un editor, y un editor bastante rígido, cosa que es una figura que lamentablemente se está perdiendo. Tenés más correctores que editores ahora. Un editor es otra cosa, o sea, no es un tipo que te dice esta palabra está bien o está mal, sino es una persona que te dice todo esto en primera persona lo tenés que pasar a tercera porque todavía no sabes hacer primera persona.
¿Cómo haces para ser primera persona? Lee estos 10 libros en primera persona y el que te guste, empezá a tratar de intentarlo con eso y después con eso vas a crecer. Eso es un editor, no es una persona que te dice es mejor poner esta escena antes que la otra, sino es una persona que ve tus talones de Aquiles y que te dice cómo hacer para salir de ellos o para convivir con ellos de alguna manera, o para ocultarlos o para no acercarse más. Muchas Gracias, gracias. gracias. No, de nada. Gracias, Humberto. Tenemos ahora también acá a Sergio López Monterrubio. Hola, ¿qué tal, Mariana? Hola, Mucho Sergio. gusto y gracias por la plática, ha sido muy interesante. Yo quería platicar en esa nota acerca de, hablaste de esto de leer poesía, ¿no? Cuando estás como escribiendo, pero a mí también me interesa cómo es que te mueves, ¿no? Como en tantos géneros literarios, ¿no? Escribes cuento, periodismo, novela, ensayo. Y bueno, no sé si estás escribiendo algo ahorita, pero a mí lo que me interesa, yo que escribo cuento, por ejemplo, y veo cuentos como el que le da el título a Las cosas que perdimos en el fuego, que pues es como un cuento de esos que se puede como resumir en una línea, ¿no? Y que está como medio condensado en el título. Mi pregunta concreta es si tienes como procedimientos diferentes para abordar como tus libros y, o sea, el cuento, la novela, si cambia cada vez que abordas como un proyecto nuevo. Me gustaría Sí, escuchar como tu sí, opinión. Gracias. cambia mucho. Para mí un cuento es como, yo un cuento lo escribo en un día o dos, o sea, primero lo escribo en mi cabeza rápidamente, o sea, sé cómo empieza, cómo termina, y sé sobre todo qué tono va a tener, o sea, tono quiero decir, si va a ser un poco irónico, si va a ser un tono filo documental, como las cosas que pedimos en el fuego, que tiene algo, ¿no? de relatoría, digamos, de alguna manera. Si va a tener humor negro, si va a ser primera persona, porque a veces surge una voz y qué sé yo. En general sé para dónde voy claramente, o sea, más o menos para dónde termina seguro. Pues el transcurso en general, bueno, siempre eso es una cosa que surge en el proceso creativo, ¿no? Pero más o menos lo sé. Y después a lo mejor lo puedo estar corrigiendo meses, pero la concepción es relativamente breve. Una novela para mí es un proceso larguísimo donde, y en el cuento lo que más me interesa es la idea primero, o sea, tener una idea. Es lo que decías de que se condensa en un título, las cosas que ponemos en el fuego, bueno, las mujeres se queman porque bla, bla. O sea, como, y en eso ya está. Después incluso los personajes, cuando los escribo, como para decirte algo como del interior del proceso creativo, a veces no tienen nombre. Son B, C, D, X, y después le pongo nombre porque están en función de una mecánica que tiene que ocurrir, que tiene que ver con que la idea se desarrolle, pero el desarrollo de los personajes me interesa más como una pincelada. La novela, en cambio, para mí son los personajes, o sea, es contar la historia de ellos, en una determinada trama o en un determinado desarrollo. De ellos y luego del lugar donde esto va a transcurrir o del momento donde esto va a transcurrir, que también termina convirtiéndose en un personaje. Lo que quiero decir es que en nuestra parte de noche, la orden es un personaje, los personajes son un personaje, las casas son un personaje, Londres en ese momento es un personaje, el norte de Argentina es un personaje, quiero decir, o sea, todos están tratados, un personaje en el sentido que tienen su personalidad, tienen su desarrollo, tienen su función en la trama como para causar algo, para provocar algo, quiero decir, todos están como tratados de una misma manera. Y después cuando hago no ficción, la gran diferencia para mí ahí es el límite que tiene la no ficción, que es trabajar con hechos, o sea, no inventar nada, que es un límite muy importante para mí. Y que incluso cuando se hacen los géneros híbridos, me parece como importante en la hibridación de géneros esto dejar bastante claro cuando estamos trabajando con los hechos. No me gusta decir la realidad porque la realidad es como una cosa bastante inasible, pero sí los hechos, quiero decir, ¿no? O la investigación, digamos, ¿no? Dejar en claro lo que
lo que tiene que ver con la historia, con la investigación y con los hechos, y lo que tiene que ver con la imaginación, porque me parece que está bien que el género híbrido funcione de esa manera, o sea, que la distorsión pase por el choque, no tanto por el falseamiento. Quiero decir, a mí me preocupa, sobre todo como periodista, me preocupa bastante el falseamiento de los hechos, ¿no? Y la confusión que eso puede traer. El periodismo está en un momento muy complicado. Entonces, ese es uno de los límites, y lo otro que es una gran diferencia para mí es la investigación. O sea, yo cuando escribo no ficción, por ejemplo, en el de los cementerios, investigué un montón. O sea, por cada cementerio que iba era investigar en el cementerio, luego entrevistar gente, luego meterme en internet, luego comprarme un libro sobre el cementerio, quiero decir, y estar como totalmente obsesionada, y poner cosas en común y qué sé yo, cosa que en general en los cuentos no hago, son más intuitivos. En las novelas a lo mejor profundizo alguna cosa que me interesa, pero es un poco más intuitivo que la no ficción. Por eso para mí es raro el tema de ser una escritora de terror. Yo sé que escribo terror, digamos, pero creo que escribí tanto no terror como terror, digamos. Pero en novela, cuento y no ficción las diferencias fundamentales son esas. Muchas gracias. De nada. Gracias, Sergio. Pues ya vamos hacia el final. Te oímos, Miguel, y después quizá lea algo de la transmisión y ya daríamos por terminada la actividad. Te oímos, Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta va hacia lo siguiente. Ahorita ya has comentado varias cosas en cuanto a tú cómo escribes y las diferentes cosas que tomas en cuenta para justamente el momento de tu escritura. En el caso de, por ejemplo, yo estoy muy interesado justamente en escribir terror, entonces mi pregunta iría más hacia ese sentido, como a los autores que estamos a veces interesados en este género, además de, obviamente, lo que has ahondado, ¿qué otros como consejos tú nos darías para justamente escribir este género, pero justamente esta cuestión, más hacia que se sientan como historias justamente que se sientan como latinoamericanas, y especialmente creo que por el contexto que a veces que vivimos, que a veces nos abrimos un periódico y leemos las noticias y creo que a veces la realidad nos resulta sumamente espantosa, y justamente cómo, no sé, esta cuestión de cómo lo literario puede, cómo hacer que todavía lo literario pueda provocar algo en los lectores. Es difícil el tema de la cuestión de que la realidad siempre va a ser más terrible que la ficción, pero hay un efecto, que es para mí el efecto de la ficción, que produce algo muy particular. Te lo digo con un ejemplo que por ahí sirve más que teorizarlo. En un cuento como El chico sucio, por ejemplo, mío, el crimen del niño es totalmente real. Yo solo cambié dónde ocurrió. Ocurrió en otro lugar de la Argentina, en una provincia argentina que se llama Corrientes, pero yo quería que ocurra en Buenos Aires. El estado en que se encuentra el cuerpo está copiado de la crónica que salió. Hubo un libro que se llama La Misa del Diablo sobre este crimen, y el crimen tuvo muchísima repercusión mediática y en la televisión porque fue un crimen narco que no es una cosa tan común en Argentina. Yo el cuento lo escribí 2 años aproximadamente después de este crimen, y cuando se publicó venían lectores y me decían, ¿cómo podés ser tan cruel de hacerle eso a un niño y de imaginarte eso sobre un niño? La gente se había olvidado en 5 años de eso. Y al ponerle como el foco, la luz de la ficción, de alguna manera, ese horror original, que es el horror de las noticias, el horror de la realidad, entre comillas, que de alguna manera termina pasando como cuando uno escrolea en el teléfono, al ponerle la ficción encima, lo que se produce es una hiperintensidad de eso, quiero decir. Uno lee, por ejemplo, uno lee Carrie todavía, estoy hablando, se lo pregunté a escritores norteamericanos, por ejemplo, yo les decía,
¿No les parece como un poco anticuado ya el libro? Es un libro sobre una masacre escolar. Después de vivir tantas masacres escolares y te dicen no, porque de alguna manera la verdad que tiene esa ficción y la cercanía que tiene esa ficción con un personaje así tan bien construido como Carrie, te hace de alguna manera volver a ese horror original. Eso por un lado. Después por el otro es que el horror no tiene por qué mimetizarse con lo que pasa en la realidad. O sea, uno puede de alguna manera buscar no solo en la violencia y en el horror de la violencia, sino en ciertos climas, en ciertos lugares, en ciertos auras. A mí me pasa todavía que camino por barrios de Buenos Aires y siento como una especie de mala vibra y no entiendo bien lo que es, y después me entero de alguna cosa que pasó en el barrio, y no porque yo tengo ningún tipo de, no tengo ningún tipo de sensibilidad extrasensorial ni nada, ¿no? Pero sí creo que los lugares y las cosas conservan como un poco de la historia, y es un poco indagar no solamente en la crudeza de la violencia, sino un poco en lo que pasa alrededor, ¿no? Como esa especie de aura que trae lo oscuro consigo. Yo creo que leer a escritores como que trabajan eso, como Ligotti, por ejemplo, es útil en ese sentido, o sea, de pensar que ciertas violencias y que ciertos horrores no son solo expresiones de una cuestión política, sino de un mal anterior, o sea, de una oscuridad que está ahí, y que la violencia y que ciertas realidades espantosas de alguna manera despiertan y provocan, ¿no? Metaforizarlo sería, de alguna manera, o sea, nuestra realidad horrible, buscarle algún tipo de metáfora. Yo me acuerdo que tenía muchas ganas durante un tiempo de escribir un cuento sobre la anorexia, que me parece como una de las cosas más terroríficas que le pueden pasar a un cuerpo, y tenía ganas de escribir un cuento sobre body horror, sobre horror físico, digamos, y no sabía cómo. Y me acordé que hace muchos años yo vivía cerca de una universidad, de una facultad de odontología, donde estudiaban para ser dentistas, digamos, ¿no? Y me había encontrado una calavera que le faltaba esta parte, y como yo no sabía qué hacer con la calavera, me la traje a mi casa, y la tengo ahí todavía. Y le empecé a mirar a la pobre calavera y pensé, ¿y qué pasa si escribo un cuento de una mujer que se enamora de la calavera y que se agarra como una obsesión morbosa con la calavera y quiere transformarse en ella? ¿Qué es eso? Es una mujer que quiere dejar ver sus huesos, que quiere quedarse sin carne, que quiere ser súper flaca, que quiere verse como una muerta pero estar viva, que puede padecer anorexia. Y ahí, cuando yo vi, cuando vi que elementos tan extraños como estudiante de odontología que tiró una calavera y yo la agarré y la llevé a mi casa, y yo quería escribir anorexia pero no sabía cómo porque no quería caer en lo obvio, y la miro y me empiezo a imaginar una relación como tóxica y afectuosa con la calavera, que yo personalmente nunca tuve. La pobre está ahí cuidada porque no sé qué hacer con ella. Ahí encontré cómo escribir este body horror y este cuento sobre la anorexia desde una narradora que tiene humor negro, sin tener que nombrar nunca que no come, por ejemplo. Muchísimas gracias, Mariana. Pues De nada. ya estamos llegando, ya llegamos al final prácticamente. Nada más te cuento que hemos estado con alrededor de 300 espectadores en la transmisión, que te dejan muchos saludos, felicitaciones, te agradecen también las recomendaciones de lectura. Y bueno, Perdón pues... que no puedo hablar con todos, pero bueno, no, el tiempo es tirano. Exacto, pero de verdad muchísimas gracias a nombre de la Dirección de Literatura de la UNAM y de este diplomado en específico. Te agradecemos de verdad muchísimo por tu disposición, por haber aceptado para empezar, y la disposición para estar con nosotros. De verdad te disfrutamos muchísimo, ya sabes que esta es tu casa y te seguiremos leyendo y siguiendo desde luego. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer y felicitaciones. Ahora, nada, de fiesta un poquito. Eso. Muchas gracias a todos. Los agradecimientos por parte de la Dirección de Literatura, la Escuela de Escritura y toda la gente que
que tuvo la fortuna de escucharte. Anel te manda un gran saludo, ella tuvo que retirarse, pero bueno, eres más que bienvenida en la UNAM y en nuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. Cuando vaya a México los voy a contactar. Consta. Claro. Bye, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Bye, chicos.